Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Camino no hay camino, el camino se hace al andar. Vida no hay vida, la vida se hace al derivar. Amor no hay amor, el amor se hace al integrar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar una matriz de temperaturas. Le invitamos a visitar esta tutoría para leer las condiciones detalladas de este ejercicio. Se plantea la solución en un programa de 72 líneas. Y en la línea 2 se importa la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permitirá obtener datos de entrada. Entre las líneas 9 a 72 vemos la clase principal llamada temperatura anual Java. Recuerde que Java está orientado a objetos, entonces un programa en Java será un conjunto de una o más clases. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Entre esta clase, en la línea 11, se instancia un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto será el canal para obtener los datos de entrada del teclado. Entre las líneas 13 a 71 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. Recuerde que un programa puede tener varios métodos. Cuando el programa ejecute, el compilador buscará el main. Entre el main, en la línea 17, se declara de tipo doble las variables temperatura, suma temperaturas, mayor y menor temperatura mes. Estas dos últimas variables se inicializan en 0 y 100. Recuerde que las variables mayor y menor siempre se inicializan en valores muy pequeños y muy grandes respectivamente. Esto para garantizar que se actualicen. En la línea 18, las variables mayor temperatura año y menor temperatura año se inicializan en 0 y 100 respectivamente y se declaran de tipo doble. Asimismo, en la línea 19 de tipo entero se declaran entonces las variables día MA, mes MA y día y mes menor. También día, mes y mayor y menor. Estas variables lo que harán será capturar el día del mes con mayor y menor temperatura y el día del año o el mes de mayor y menor temperatura. En la línea 21 entonces se declara el vector temp. Este será el vector de temperaturas, no un vector sino un array, o sea un array bidimensional, una matriz, en este caso de orden 12 por 31. Cada fila representará un mes del año y cada columna los días de un determinado mes. Recuerda que una estructura de datos es una estructura estática que almacena información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. Entonces vamos a recorrer esta matriz para llenarla con temperaturas y luego entonces hallar los datos que plantea el ejercicio. Línea 23 a 46, línea a 67 o 66 vemos dos ciclos for anidados. Recuerda que las estructuras repetitivas permiten a un programa ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for tiene variable controladora i, va de 0 a 11, es decir, i menor a 12. Entre ese ciclo entonces línea 25 se inicializan las variables mayor y menor temperatura mes en 0 y 99 y línea 27 la suma temperatura se inicializa en 0. Esta variable suma temperaturas entonces va a sumar las temperaturas de los 31 días de un determinado mes. La variable i de este primer ciclo se hará referencia al mes. Y entre las líneas 29 a 46 vemos el segundo ciclo for, variable controladora j va de 0 a 30, o sea j menor a 31. Esta entonces representará los días de ese mes.
Entonces, entre ese segundo ciclo, línea 31, se usa el método print. Ese método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí vemos el mensaje: favor ingresar la temperatura en grados. Cuando el usuario vea este mensaje, ingrese el valor. Ese lo vamos a capturar en la línea 32 con el método nextDouble. Este método permite capturar del teclado valores numéricos de tipo doble o decimales. Para otro tipo de datos sería otro método. Entonces observe que la clase scanner permite obtener datos del teclado de manera muy sencilla, simplemente invocando el método. Entonces ya temperatura tendrá el valor que el usuario ingresó. Ahora lo almacenamos en la línea 34 en la matriz. Entonces la matriz temp en la fila y columna J va a recibir la temperatura. Ahora entre las líneas 36 a 44 vemos dos sentencias condicionales. Estas permitirán hallar la mayor y menor temperatura de ese mes. Es decir, por cada día se hacen estas condicionales y al finalizar este segundo ciclo J, entonces tendremos la mayor y menor temperatura del mes. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Entonces aquí preguntamos primera condicional, línea 36. Si la temperatura es mayor que mayor temperatura mes, en caso de ser cierto, línea 37, la mayor temperatura mes se actualiza con esa temperatura nueva que es mayor. Y línea 38 a la variable día mes MA, o sea día mes de mayor temperatura, le asigna J más 1. Esta variable entonces capturará el día en el que se encontró la temperatura mayor. Cuando encuentre una nueva temperatura mayor a mayor temperatura, entonces actualizará la variable mayor temperatura mes y también el día. Asimismo, entonces, entre las líneas 41 a 44 vemos, pero para hallar la menor temperatura del mes, ya se usa el operador de comparación menor. Se asigna J más 1 a las variables día mes porque recuerde que J empieza en 0, ya que los arrays comienzan desde 0. Y línea 45 se acumula entonces la temperatura leída en la variable suma temperaturas. Entonces al salir del ciclo interno, el de la J, entonces vamos a hallar ahora las mayores y menores temperaturas del año. Recuerde que cuando salga de este segundo ciclo ya habrá procesado un nuevo mes, entonces simplemente hacemos la comparación en la línea 48. Si mayor temperatura mes, o sea la mayor temperatura de ese mes que acabamos de procesar, es mayor que mayor temperatura año, entonces actualiza la variable mayor temperatura año, o sea que hay una nueva mayor temperatura encontrada en ese mes que se acabó de procesar. Y también se actualizan las variables día de mayor temperatura y mes de mayor temperatura. Asimismo, para la menor temperatura entre las líneas 54 a 58. Y mostramos en la línea 60 entonces a través del método print el promedio de temperaturas del mes es suma temperatura sobre 31. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. También mostramos el día más caluroso del mes y el día más frío. Entonces al finalizar ya este primer ciclo de la línea 23 y terminar de procesar todos los meses del año, mostramos los datos generales. Por eso en la línea 67 se muestra entonces el día más caluroso del año fue mayor temperatura año. También el mes en el que se presentó y el día más frío del año y el mes en el que se presentó. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita crear un array de temperaturas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría.
Recuerda, esto es tutorias.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra